Avión, junglas y todo. Ahí viene. Des fumigations pour quel résultat? C'est ce que nous avons cherché à savoir. Notre enquête sur cette méthode d'éradication contestée va nous conduire en Colombie, mais aussi dans le pays voisin, l'Équateur, victime collatérale de la guerre menée contre le narcotrafic. Nous sommes à la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Ici c'est l'Équateur, mais la Colombie n'est qu'à quelques kilomètres à peine. Cette femme a reçu des menaces, elle accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Elle a perdu 2 de ses enfants après les fumigations. Lo que llega dijo, mami, la nena está vomitando. Le digo, ¿por qué? Y cogí, le dice, no, y cogió y vomitó sangre. Lo que vomitó sangre, pegó fiebre, ahí mismo asiento y avancé a llevar al lago, pero llegando y entrando al hospital, se murió la nena. 1 an après Edith, c'est Tylee, née mal formée, qui meurt à l'âge de 3 mois. 12 ans après le drame, les images sont précises. Yo le digo, en año 2000 fue que comenzaron a fumigar y nosotros no supimos de los aviones que eran que volaban para arriba y nosotros con gusto mirando y era más alegre, que tenía muchachito yo pequeño, pues era mami ve ese avión, nosotros no sabía, pues después dijeron que eran fumigaciones. Bueno, ahorita estamos en el río San Miguel, que aquí para este lado es Colombia y acá para este lado es Ecuador. Ici, nombreux sont les paysans victimes d'empoisonnement. Juan Manuel Ortega habite depuis 40 ans à l'ouest de l'Amazonie, en bordure du San Miguel, le fleuve frontière. Son village est situé dans une région normalement fertile. Pourtant, depuis une dizaine d'années, la terre est malade, les cacaoyers pourrissent. Este cargado por el lado que está negro le podemos mirar, mire cómo está. Él está como podrido. ¿Cómo está el estado? Está tan pequeñita y también ya está contaminada. Tenemos aquí otra pobrecita que esta ya está inservible aquí. Lui n'a aucun doute, les épandages de puissants herbicides, orchestrés par le voisin colombien, sont responsables de la destruction de toutes ces cultures. Las avionetas siempre se miraban elevadas, no muy bajitas, ¿no? Y uno miraba y percibía el olor que llegaba con la brisa del aire. Pero estaba en la parte colombiana. Estaba en fronteras, en la orilla de aquí de la frontera del río San Miguel, y muchos pasaron a este lado ecuatoriano también, ¿no? Entonces, sí, en donde nos fumigaron, compañeros aquí un poco más abajo, les fumigaron los potreros, se murió ganado, los pastos se murieron totalmente, quedó fumigado, como a ver que quemado, secado la tierra y todo, se perdió todo el trabajo. Pour pallier les mauvaises récoltes, Juan Manuel Ortega vient d'investir dans des piscicultures.
Un investissement risqué. Les fumigations sont temporairement suspendues, mais si elles venaient à reprendre, il pourrait perdre ses 3000 poissons. La aspersión del glifosato cayó siempre a los esteros, a los ríos pequeños, y esa agua nosotros la utilizamos, ¿no? Nos bañamos y eso recibimos nosotros esa contaminación bastante fuerte, porque después de habernos bañado no soportábamos nosotros la rasquiña, ¿no? Nos enronchábamos de la rasquiña y era algo desesperante, le voy a decir, que entre más se rascaba era que más le hacía ganas de rascarse. Au moment des premières fumigations, les Équatoriens n'ont pas compris ce qui se passait. Nos causó como de sorpresa, pensábamos que de pronto era el último día que íbamos a vivir, como quien dice, parecía que ese día se iba a destruir el mundo, porque no habíamos mirado nosotros esos ruidos, voy a decir, porque el primer día sobrevolaron 8 avionetas y 6 helicópteros. Entonces eso causó, digamos, mucha admiración, mucho trauma, especialmente a los niños, ¿no? Porque esos pobres niños, el escuchar que nunca se ha escuchado eso, pues normalmente sí, una avioneta, un avión, un helicóptero, sí, normalmente, pero ya sí un grupo sí bastante, una bulla que es bastante fuerte. Los niños que no sabían ni a dónde meterse, muchos de ellos van cuando por debajo de la cama por ahí a meterse porque pues, no sabían de qué se trataba que iba a hacer eso. Voici une opération de fumigation filmée par la télévision colombienne. Des avions déversent sur les plantations de coca un produit chimique, du Roundup Ultra. Un puissant herbicide produit par la firme américaine Monsanto et souvent surnommé glyphosate, du nom de son ingrédient de base. Objectif des épandages, éradiquer cette plante dont les feuilles sont utilisées pour fabriquer la cocaïne. Toutes ces opérations sont pilotées par la police antidrogue colombienne, filmée ici lors d'un exercice d'évacuation sur la base militaire du Catam à Bogotá. Allá atrás, por favor. Gracias. Entonces, básicamente, así concluye el ejercicio. Les responsables de cette police ont annulé nos autorisations de tournage sur le terrain. Mais après de longues négociations, nous avons pu nous entretenir avec ce colonel. Buenos días. Le numéro 2 de la police antidrogue. Ok, perfecto. Y solo para que usted me mira, no se preocupa de la cámara. Para que haya una misión de aspersión, deben salir por lo menos 3 aviones de aspersión y 5 helicópteros acompañando de la Policía Nacional. Primero, tiene cerca de 180 policías y a donde llega, primero instala la seguridad de la zona para evitar ataques guerrilleros a las aeronaves de la aspersión. Con una base de aspersión podemos asperjar en un tiempo ideal hasta 400 hectáreas en un día, con una sola base de aspersión. Quiero contarles que desde el año 2000 teníamos 162.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Hemos logrado reducir, gracias a la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos, al año 2014 en un 70%. Hoy tenemos 48.000 hectáreas cultivadas o con cultivos ilícitos en nuestro país, en Colombia. S'il est le seul à avoir accepté de nous parler, il reste un fervent défenseur des fumigations. Pour lui, l'herbicide ne peut pas être responsable des problèmes de santé de la population. Estas zonas son zonas tropicales, donde hay muchos hongos y muchas afecciones a las personas normales, y también hay enfermedades tropicales que afectan tanto la piel como la salud humana, pero no tienen que ver absolutamente nada con, digamos, la parte del glifosato.
Pues que, coronel, ¿usted aceptaría hacer fumigaciones en su casa para mostrar que Absolutamente. Y a su familia también? Absolutamente. Sí, a sus hijos también. Yo estoy absolutamente seguro de que, digamos, no sé, pero estoy absolutamente seguro que nosotros, con los estudios que tenemos, estoy absolutamente tranquilo. Perdón, un momento, ¿podemos parar un momento? Sí. À Bogota, capitale de la Colombie, difficile d'imaginer que le pays est en guerre. Pourtant, depuis 50 ans, l'État colombien affronte plusieurs guérillas, dont la plus médiatisée celle des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Présente sur une grande partie du territoire, la guérilla communiste tient bon avec l'aide de l'argent généré par le narcotrafic. Pour faire baisser la production de cocaïne et tenter ainsi d'affaiblir les FARC, l'État colombien s'est allié aux États-Unis. Lors de cette réunion à Washington, le 21 septembre 1999, le président démocrate américain Bill Clinton, ici à droite, et son homologue colombien conservateur Andrés Pastrana mettent en place le plan Colombie. Surnommé plan pour la paix, la prospérité et le renforcement de l'État, c'est en réalité un plan de guerre contre la drogue. La Colombie est l'un des principaux pays producteurs de cocaïne. We want to try to preserve and strengthen democracy in Colombia. It's a very old democracy that's under the greatest stress perhaps in its history. And there's always a risk when you go out on a limb to try to save a neighbor and help people to help themselves that it won't work. But I think that I believe the risks and the investment is something that we ought to do. And I believe there will be significant bipartisan support here. I'd be surprised if we don't have large numbers of Republicans and Democrats supporting this. And I think we're going to this with our eyes wide open. And, you know, one of the things that we have to do is to try to help them gain some measure of control over their own country again. Le but du plan Colombie, réduire de moitié la production de drogue et retrouver le contrôle du territoire. Les États-Unis livrent en réalité leur propre guerre en Colombie, comme nous le rappelle ce journaliste colombien. Il enquête depuis plusieurs années sur les liens de son pays avec les États-Unis. Yo no digo que Colombia somos santos, no somos santos, pero lo mortal para Colombia es que estamos dentro del circuito de los mayores consumidores del mundo. En finales de la década del 90, en una asamblea general de la Organización de Estados Americanos, que son 47 países de América, el delegado de los Estados Unidos, el presidente de la delegación dijo, los Estados Unidos con menos del 5% de la población del mundo consume el 50% de la droga que produce el mundo. Officialisé en janvier 2000, le plan Colombie ne devait durer que 6 ans. Il est toujours en vigueur aujourd'hui, avec d'énormes moyens financiers. Les rares chiffres rendus publics sont significatifs. Entre 2000 et 2008, la Colombie et les États-Unis ont dépensé en moyenne 1,2 milliard de dollars chaque année uniquement pour la partie militaire du plan, dont 472 millions de dollars versés chaque année par les États-Unis et 712 millions par la Colombie. C'est le plan antidrogue le plus important jamais entrepris dans un pays producteur. Sur le site de l'Observatoire des drogues de Colombie, une carte présente l'étendue des cultures de coca. En rouge, les zones où la coca a persisté au cours des 10 dernières années. Pour comprendre l'importance des cultures de coca en Colombie, il faut revenir 30 ans en arrière. Pedro Arenas est membre de l'ONG Indepas. Il connaît bien la question, il a été député du département du Guaviare en Colombie, le département où sont apparues les premières cultures de coca à la fin des années 70 et qui en compte toujours aujourd'hui sur son territoire.
Muchas veces algunos teóricos y técnicos de las estrategias de seguridad han hecho creer a la opinión que hay actores armados que obligan a las familias a sembrar, es decir, como que cada familia campesina tiene un fusil detrás para sembrar. Seguramente hay lugares de Colombia donde se han presentado situaciones parecidas a esta, pero en la gran mayoría de casos lo que uno puede ver en Colombia es que la coca fue una economía que sustentó o ayudó a sostener los procesos de colonización interna que tenemos en nuestro país. Todavía los hay, pero hace 30 o 40 años muchos campesinos sin tierra del centro del país migraron a lo que llamamos nosotros la frontera agrícola, es decir, a puntos de la geografía nacional interna donde en adelante la tierra no era de nadie, se supone que era del Estado, eran terrenos baldíos que podían ser ocupados por alguien que no tenía tierra, y lo hicieron de esa manera. Y encontraron que como el Estado no llegó a ayudarles a poner sus productos en el mercado, pero tampoco llegó con los servicios de educación, de salud, las vías carreteables y otros, entonces la coca fue una alternativa para sostener ese proceso de colonización en lugares donde no habían esas infraestructuras. Lo que pasa es que después, cuando el conflicto armado interno se intensifica, se agudiza, la coca pasa a ser parte de las economías de guerra de los grupos armados illégales. Aujourd'hui, plus de 60 000 familles colombiennes cultivent la coca. Avec le plan Colombie, les fumigations vont être renforcées sur tout le territoire colombien et généralisées jusqu'à la frontière équatorienne. Les conséquences sont dénoncées des deux côtés de la frontière, mais en Colombie, le sujet reste tabou. Nous retournons en Équateur pour obtenir plus d'informations. À Quito, l'association Acción Ecológica s'est mobilisée dès les premières fumigations. En Acción Ecológica primero se hizo mucha presión para que no fumigaran con lo que llamaban el agente verde, que era el Fusarium oxysporum. Es un hongo que se descubrió en las plantaciones que tiene Coca-Cola de coca en Haití. Entonces ahí se vio que era un hongo que afectaba notablemente a la planta, y entonces decidieron utilizarlo como arma para asperjarlo directamente sobre los cultivos ilícitos, pensando que esto podía acabar con ellos. En 2000. Esto fue en el 1999 y en el 2000. En el 2000 ya se prohibió, Estados Unidos dijo que no lo iba a utilizar, y entonces sobre todo la presión era porque en un ambiente amazónico con unos niveles de humedad tan grandes, echar un hongo de manera tan brutal y tan generalizada pues podía tener repercusiones terribles, y fue en la misma California donde se prohibió inicialmente su uso y su distribución, o sea que de alguna manera ya había un antecedente. Entonces lo que se planteó, una vez que se consiguió frenar esto, surgió la propuesta de que se iban a utilizar estos productos químicos ya con glifosato en plan cóctel, porque no era solamente él, sino en unas concentraciones y con un colectivo, con un cóctel de sustancias. Y entonces ahí empezamos a sospechar que podría haber impactos. Cada vez que había fumigaciones decidimos desplazarnos a la frontera, íbamos un colectivo de investigadores, pero también pedíamos a gente de derechos humanos, pedimos a políticos y a medios de comunicación que nos acompañaran para que cada uno desde su enfoque pues pudiera vislumbrar lo que realmente estaba pasando en el sector y demostrar a las autoridades lo que ocurría. Francisco Carrión a joué un rôle clé comme ministre équatorien des Affaires étrangères du président Alfredo Palacio, le premier gouvernement à prendre au sérieux la question des fumigations en Équateur. Cuando yo asumí la Cancillería en el 2005, ese era el principal problema en la relación con Colombia.
y la relación con Colombia era, casi podría decirse, el principal problema de la política exterior del Ecuador, por motivos de seguridad, por motivos de narcotráfico, por motivos de contrabando, de la conflictividad de la relación fronteriza entre los dos países. Pero yo creo que los excesos, por ejemplo, una de mis primeras decisiones fue visitar el terreno y por supuesto pude constatar y visitar varias comunidades y conversar con las personas afectadas que me enseñaron primero su propio cuerpo, su propia piel destrozada por los efectos del glifosato, médicos que con sus conocimientos confirmaban el efecto que habían tenido el glifosato sobre su salud, y por otro lado conocer las plantaciones de papaya, de cacao, de lo que fuere, plantaciones de productos absolutamente lícitos, cómo estaban destrozadas, quemadas y podridas inclusive muchas de las frutas, ¿verdad? De tal manera que para mí eso fue, me dio la convicción más que suficiente para tener una política firme para la relación con Colombia, para evitar las aspersiones de glifosato. À chaque déplacement à la frontière, Adolfo Maldonado recueille des échantillons de sang, de terre et prend des photographies. Autant de preuves qui s'accumulent dans son bureau. Fue fumigado y nosotros fuimos una semana después. Una semana. Y mira cómo estaba ya todo destruido, completamente quemado. En la zona muy poca gente tiene plátanos que puedan consumir. Y en ese sector es más importante que el arroz incluso. ¿Sí? El plátano, el guineo, el maduro es básicamente el sustento de la alimentación de la población. Les épandages n'ont pas seulement brûlé les cultures. Ces classeurs sont remplis de photos d'enfants et d'animaux malades. Des photographies prises après le passage des avions. Dans les années 2000, du fait des épandages, 25 écoles ont dû fermer le long de la frontière. Vamos a realizar ahorita una actividad, un dibujito. Van a dibujar lo que ustedes quieran en el día de hoy, dibujar cómo se sienten ustedes en el día de hoy. Había niños enfermos, afectados a la piel, con granos, venían con dolor de cabeza, fiebre, malestar, dolor del estómago. Y había bastantes estudiantes que faltaban por ese motivo. Au corps blessé s'ajoute le traumatisme psychologique. En témoignent ces dessins faits par les élèves il y a 10 ans. Nous avons retrouvé l'auteur de celui-ci, il s'appelle Wilmer Castillo. Il a aujourd'hui 19 ans et habite toujours la communauté San Francisco. Aquí es tu dibujo. No sé si lo recuerdas. Claro que lo recuerdo. Hace como en el 2000, sería 2004 sería. Aquí podemos ver un niño, ¿no? Lo que nos pasó mismo, ¿no? A nosotros. Un niño con granos, con granitos, las plantas en muy mal estado y una tumba, ¿no? Donde iban
las consecuencias que causaban, ¿no? La pérdida, que los llevaban, los mataban, ¿no? Con ese tipo de fumigaciones. ¿Y a ti y tu familia fueron afectados? Claro, por esta causa mismo se murió un hermanito mío. Fue como en el 2000 o 2001. Nació bien, normal, pero... Y llegaban acá, ¿no? El vapor, todo eso, y eso fue lo que le afectó a mi hermano, ¿no? Le comenzaron a salir granos, ¿no? En ronchas. Y en algunos también otras familias de acá arriba mismo, la misma enfermedad de los niños. Y son cosas que no solo afectaron en lo físico, sino también en lo psicológico, porque son enfermedades y que pues lo dejan marcado, ¿no? Y la muerte de familiares, que son pérdidas irreparables, ¿no? Le balai des avions sur le tarmac, l'opération de fumigation est imminente. Sur ces images tournées en 2004, les hommes savent que ces produits sont dangereux, comme le prouve leur équipement. Gants, masques, bottes et tabliers pour manipuler l'herbicide. Les réservoirs sont remplis de glyphosate mélangés à d'autres produits chimiques. Sur les bidons, l'estampille NAS, Narcotics Affairs Section, Direction des affaires antidrogue, ambassade des États-Unis à Bogota. Ici, l'information est claire, produits chimiques dangereux. De cuando se asperja, la planta absorbe a través de sus hojas el veneno, precisamente, que es el glifosato. ¿Se llama el veneno? Digamos que es veneno para una planta, ¿no? O sea, para el clavo. solo para la planta, ¿ya? Para los animales, incluso tuvimos un dato estadístico que un oriental japonés quiso suicidarse tomando glifosato y no pudo hacerlo. Sí, digamos, fue llevado al hospital, pero no pudo hacerlo con el glifosato, ¿ya? Hay una legislación nuestra que obligaba a que la red de instituciones de salud de estas zonas donde se fumiga dispusiera mecanismos para monitorear la situación sanitaria, la situación de salud de las personas de esa zona donde se fumiga. Pero esto nunca se llevó a cabo. Es bastante curioso porque sí nos han dicho que el glifosato no causa daño, que el glifosato es inofensivo. À l'Université des Amériques en Équateur, le professeur César Passimigno a étudié les effets des fumigations sur les Équatoriens de la frontière. Selon lui, 10% des Équatoriens touchés par les fumigations auraient des problèmes d'ordre génétique. ¿Qué significa esa problemática? Significa que tienes riesgo de tres cosas en realidad. De hacer cánceres, que es la mayoría, un 10% se dice, de tener hijos con problemas malformativos y de tener abortos. Esta del río de Uruguay. Dentro de de las conversaciones que tuvieron los dos gobiernos de Ecuador y Colombia, la información que proporcionó Colombia es la que manejamos aquí en el Ecuador, que es que se usó el glifosato en concentraciones del 26% hasta el 44% disuelto en agua, cuando digamos, las especificaciones de etiqueta del fabricante dice que debería utilizarse entre el 1 al 3%. También se adicionó a este producto, al glifosato, una sustancia que se llama el POEA y el Cosmoflux, que son, en definitiva, para darles mayor actividad y para que se peguen en la planta. Le ministre équatorien des Affaires étrangères parvient à obtenir dès 2006 la suspension des fumigations dans une zone de sécurité de 10 km tout le long de la frontière. Nuestros científicos y expertos establecían que un margen de 10 kilómetros de la frontera era suficiente para que todo ese glifosato cayera en territorio colombiano, como es
legítimo que el otro país haga lo que quiera en su propio territorio, ¿no? Es decir, soberanamente ellos pueden echarse encima lo que quieran, pero que no lo hagan sobre nosotros. La suspension des fumigations à la frontière reste temporaire, et cette question va provoquer une grave crise diplomatique entre l'Équateur et la Colombie. Une crise qui va durer 5 ans. En 2008, un an après son élection, le nouveau président de la République d'Équateur, Rafael Correa, filmé ici lors de sa traditionnelle apparition du lundi au balcon du palais présidentiel, dépose plainte contre la Colombie devant la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas. Colombia, por sus aspersiones aéreas cerca de la frontera con el Ecuador, ha violado la soberanía del Ecuador y ha violado los principios del derecho internacional. En 2013, c'est pourtant le même Rafael Correa qui signera un accord avec la Colombie. Il retire sa plainte en échange d'une compensation financière de 15 millions de dollars versée par la Colombie, qui peut progressivement reprendre ses épandages jusqu'à 2 km de la frontière. Cet accord provoque l'incompréhension. Bueno, mi primera reacción es de que sería inaceptable que haya un retroceso de esa naturaleza, es decir, que vuelvan a haber fumigaciones que vengan más acá de los 10 kilómetros que fue el acuerdo. Bueno, fue un jarro de agua fría pensar que estábamos a las puertas de un juicio extraordinario, un juicio con el que habían pasado ya 7 años de preparación, de recogida de informes, y la verdad es que los abogados habían comentado que realmente este juicio se iba a ganar porque teníamos todas las pruebas a favor. Entonces fue muy sorpresivo que de repente el gobierno se echara para atrás. Una de las cosas que nos habían dicho los abogados que llevan el caso en Washington es que lo importante de este juicio de La Haya es que podría haber conseguido que La Haya frenara las fumigaciones en todo el territorio colombiano, no solamente en la frontera del Ecuador, sino en todo el territorio, porque si se probaba, como efectivamente estaba probado, que había habido un impacto de la población campesina en esos sectores, cómo La Haya iba a permitir que se siguiera fumigando sobre población colombiana en todo el territorio nacional. Si contre toute attente, la plainte de l'Équateur contre la Colombie a été abandonnée, les paysans équatoriens, eux, continuent leur combat devant la justice. Leur dernier espoir se trouve au sommet de cette tour, à Quito. Eric Aguerre représente 2018 Équatoriens affectés par les fumigations. Les premières plaintes sont déposées dès 2001 devant la Cour fédérale de Washington aux États-Unis. Nuestros clientes en general son campesinos, ¿no? Son gente humilde, son gente pobre, de una zona realmente pobre de Ecuador. Casi todos son de la provincia de Sucumbíos, otros son de la provincia de Esmeraldas. Y ellos viven cerca de la frontera, cerca de donde hubo fumigaciones como parte de Plan Colombia. Estamos demandando una compañía estadounidense que se llama DynCorp, ¿no? Y es la compañía que maneja las fumigaciones. Sur son site internet, la société privée américaine fait sa promotion dans un vidéoclip. En voici un extrait. Our values. We serve. We care. We empower. We perform. We do the right thing. Our leaders. We lead with character. We build through teamwork, inspire commitment. We deliver results and we create the future. Our goals. We meet our commitments and satisfy our customers. We develop our leadership, improve our processes, and grow our business. Together, our values, our leaders, and our goals make up the DI Star. It defines who we are and where we're headed. As a service company, our people are our product.
The legacy we leave behind will be the way we perform, the way we behave, the way we lead, and the way we work together. Serving today for a better tomorrow. We are DynCorp International. Todos los pilotos de las avionetas son de la compañía DynCorp, o también hay colombianos. Ok, estos aviones son de propiedad de los Estados Unidos y los pilotos son contratados por los Estados Unidos. Nosotros, los pilotos de los aviones de aspersión y los pilotos que están en los helicópteros son pilotos colombianos y que están prestando la seguridad a estas aeronaves. Por eso que son la gente de DynCorp que son los responsables de las fumigaciones. Sí, digamos que ya la parte interna de la contratación, DynCorp es simplemente una empresa contratista de la embajada y pues digamos que ellos son los responsables de la operación como tal. Pero no tengo detalles si los, digamos, son del gobierno de los Estados Unidos las aeronaves. Si le colonel semble embarrassé pour parler de ce qu'il appelle des contractuels, dont la présence en Colombie a longtemps été cachée, c'est qu'il s'agit en réalité de mercenaires, une armée privée à la solde des États-Unis. Impossible de franchir les portes de l'imposante ambassade américaine de Bogota. Personne pour nous répondre sur le sujet. Il faut dire que les mercenaires de la DynCorp n'ont pas bonne réputation. La presse colombienne a plusieurs fois dénoncé leur implication dans des affaires de trafic ou de consommation de drogue en Colombie. Germán Castro Caicedo décrit ces mercenaires comme intouchables. No cumplen ninguna legislación colombiana. Ellos no le dan cuenta a nadie. Cuando han muerto, que yo sepa que se ha hablado públicamente, 3 mercenarios por consumir heroína en bases militares de los Estados Unidos. Se llevan los cadáveres sin pedirle permiso, sin llegar a ninguna legislación. Es decir, ahí no existe el Estado colombiano. Se llevan sus cadáveres para los Estados Unidos. No le dan ninguna información al Estado colombiano, a las autoridades. Bueno, un piloto mercenario, desde luego, con el que logré hablar, el que le digo, no sabe dónde es Colombia ni le interesa, no sabe nada. Sabe que las colombianas son unas putas, dice él. Le pregunto dónde las conoce y dice, pues en los bares. Y es lo único que sabe. Ellos viven en bases del ejército colombiano, en sitios no centrales, y allá llevan prostitutas y mantienen prostitutas, y los generales comandantes de las bases no van allá. Esa parte de los mercenarios de Estados Unidos es intocable, dentro de las bases militares del ejército colombiano. Y hemos hablado de los escondidos. Me dan ganas de llorar. Yo había intentado hablar con 10 de ellos, pero no hablan, porque tienen castigos muy grandes para ellos y sus familias si revelan su trabajo o revelan cosas de sus compañías como DynCorp. Pourtant, nous avons réussi à retrouver un ancien mercenaire de la DynCorp. Employé sur une base, il les a vus vivre au quotidien. Ellos por la capacidad económica que ganaban, porque ganaban muy bien, por ejemplo los team leaders ganaban alrededor de $12,000, los otros ganaban alrededor de $8,000, entonces toda la plata lo hacían haciendo cosas que no debían hacer. Entonces llamaban gente de lenocinio, peladas, prostitutas, mucho trago, mucha bebida, mucho vicio, que era la marihuana, cocaína también, porque la mayoría de los gringos tienen esa actitud. ¿Y a la gente de la DynCorp no hay problema con la justicia? No, no porque tener inmunidad. Todo lo que eran los, entre paréntesis, los gringos, ellos tienen inmunidad y se dieron cuenta de eso, y dieron cuenta de muchas cosas y
no pasó nada. Algunos los relevaban, pero simplemente era eso, pero no pasaba nada, cabrón. Nous avons cherché à donner la parole à la DynCorp. Leur service de presse et celui de l'ambassade des États-Unis ont refusé nos demandes d'interview. Nous avons donc choisi de nous rendre en caméra cachée dans leurs locaux commerciaux. Bien cachés dans un immeuble de Bogotá, il a fallu ruser pour les localiser. Buenos días. Buenos días. Para decir la verdad, hemos tenido muchos problemas para encontrar la oficina de DynCorp. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo la encontraron? Porque al final, como trabajo de periodista, pero pues no hay el logo en ninguna parte. No, porque la idea es esa, por todo la violencia que hubo en Colombia durante muchos años. Teníamos que cuidarnos mucho de no ser perseguidos y de cuidar nuestros empleados. En este momento ya no es tan grave como antes, pero en el 89, en el 90, todos esos años fueron muy difíciles y la idea era proteger a nuestros empleados. Nadie podía decir para quién trabajaba. Teníamos que inventar un nombre distinto y decir que trabajamos para otra empresa. Nunca podíamos decir que trabajamos para DynCorp por lo mismo. ¿Y quién les dio la dirección de acá? Nous insistons une dernière fois pour obtenir un rendez-vous. Ustedes me pueden dejar su teléfono. Tengo que ir hoy a Catam otra vez y hablo con el gerente a ver si de pronto los puede atender. Aujourd'hui encore, nous attendons toujours leur coup de fil. Après plus d'une dizaine d'années de procédures judiciaires, le procès des paysans équatoriens contre les mercenaires de la DynCorp n'a toujours pas commencé. Il pourrait s'ouvrir en 2017 aux États-Unis, mais fortement amputé. La Corte de Primera Instancia y la Corte de Apelaciones han decidido que no podemos seguir con la demanda con respecto a daños físicos, ¿no? Daños puramente físicos. Por ejemplo, si alguien tiene un picazón, eso es algo que no podemos seguir adelante con una demanda de este tipo. Igual, daños a los cultivos. Ramener la plainte au seul traumatisme psychologique est une première victoire pour les mercenaires. Cela annule ce qui était le plus important pour les paysans, les dommages sur la santé et sur leurs terres. Cette décision a de quoi surprendre le médecin d'Acción Ecológica. Nous retrouvons Adolfo Maldonado sur le rivage du fleuve Frontière, côté équatorien, dans la communauté Cochas del Betano. No solamente habíamos visto impactos a la salud, habíamos visto problemas psicológicos, daño genético, sino que también había habido daños en la producción. Près de 10 ans après le passage des derniers avions, les paysans commencent tout juste à reprendre espoir dans la terre. Un espoir rendu possible grâce au soutien du médecin, venu ce jour-là accompagné d'un potentiel investisseur. Bueno, mi nombre es Fabián Sánchez y soy representante de la empresa de chocolates Pacar. No sé si realmente habrán escuchado de ellos. Tenemos alrededor de 8 años, 9 años acá que implementamos esta empresa. Esta empresa hace chocolates orgánicos con cacao orgánico, ¿no? Y nosotros como empresa tenemos unos requerimientos para poder comprarles su materia, o sea, la materia prima, ¿no? L'investissement de Pacari est risqué. Si les fumigations sont suspendues dans cette zone depuis 2006, la menace n'est pas écartée. También estamos preocupados porque en pleine interview, notre interlocuteur s'arrête. O sea, las noticias que hay es que le bruit d'un hélicoptère réveille des souvenirs. Ese era el ruido. Sí era el ruido cuando el Plan Colombia en el 2001. Ese era el ruido, pero ya no era un solo helicóptero, sino era hasta 7 helicópteros. Y
Y la verdad que la preocupación nuestra ahorita nuevamente nosotros porque según pues, las versiones de las autoridades del país y las de Colombia que otra vez van a fumigar. Entonces eso sí, ¿para qué otra vez nos tiene preocupado? Porque donde se vuelva a repetir eso, pues, ¿qué será de la vida de nosotros los campesinos? Imagínense si durante 14 años que vimos vivido esa afectación, hasta ahorita no podemos, o sea, como quien dice, reparar lo que se dañó. Nous laissons Tito Berra et les autres paysans équatoriens face à cette nouvelle crainte. Une crainte fondée. En octobre 2014, les fumigations ont repris à 5 km de la frontière. Les enfants équatoriens qui vivent en bordure du fleuve San Miguel se sont à nouveau plaints de nausées, de vomissements et de maux de ventre. Nous repassons la frontière. En Colombie, les épandages n'ont jamais connu de pause depuis 20 ans. En los últimos años solo se habla de Plan Colombia y realmente las fumigaciones han estado presentes en la vida de Colombia desde fines de los años 70. Pero no había un programa nacional de fumigaciones, que fue lo que vimos surgir a partir del año 1994. Depuis cette date, près de 2 millions d'hectares de coca ont été fumigés en Colombie au nom de la guerre contre le narcotrafic. Éxito pues las fumigaciones para usted, para la Policía Antinarcóticos aquí en Colombia? Yo diría que no solo para nosotros y para la Policía Antinarcótico en Colombia. Es un éxito para la humanidad. Es un éxito porque menos cocaína está llegando a los jóvenes del mundo. Menos cocaína está afectando familias en el mundo. Porque menos cocaína está permitiendo de que haya adicción en el mundo. A veces se mide y se cree que ha habido éxito porque desde el inicio del Plan Colombia hasta hoy bajamos de 160.000 hectáreas a 50.000 hectáreas aproximadamente. Pero en los últimos 3 años los cultivos han estado estables y se cree que van a seguir estables. Al mismo tiempo, como ustedes deben haber estudiado, crecen en el Perú y han aumentado en Bolivia. Es decir, en términos globales, la región andina sigue produciendo la misma cantidad de cocaína exportable que se producía al inicio del Plan Colombia. Las fumigaciones son un éxito en cuanto han podido quebrar una buena parte de las finanzas de los grupos insurgentes, pero las fumigaciones son un total fracaso desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos de los campesinos. Las fumigaciones son un fracaso en tanto no han podido eliminar los cultivos de Colombia. Nos prometieron eso en 6 meses en 1994. Llevamos 20 años fumigando, todos los años repitiendo la misma fórmula y no lo hemos logrado. Entonces, el éxito no puede consistir en seguir haciendo algo que a todas luces se ve que no funciona. Depuis la fin du tournage il y a un an, les choses se sont accélérées. Mars 2015, depuis son agence à Lyon en France, l'Organisation mondiale de la santé dévoile les conclusions de son évaluation sur le glyphosate. L'herbicide utilisé dans les fumigations est classé cancérogène probable pour l'homme. In evaluating the human data, we observed indications of a link between occupational exposure to glyphosate and development of non-Hodgkin's lymphoma, which is a cancer of the immune system. L'évaluation a eu un effet inespéré, l'annonce de la fin des fumigations. Voy a pedirles a los funcionarios del gobierno, a los ministros, que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que en su próxima reunión suspendan el uso del
glifosato en las aspersiones contra los cultivos ilícitos